Seguimos con la segunda conferencia de esta tarde. Tenemos aquí a Manuel Jesús Palma Roldán. Bueno, yo ahora debería presentar a Mariano Fernando Resti, pero por motivos personales no ha podido estar aquí hoy con nosotros. Desde aquí le mandamos un cariñoso abrazo. En su lugar tenemos a Manuel Jesús Palma Roldán, al que quiero agradecer personalmente que acudiera a cubrir la baja de última hora. Gracias, Manuel Jesús. Gracias. Este enamorado de la radio, de la divulgación, de la investigación, guitarrista, bajista, compositor, palmero eventual, luchador incansable por la justicia y la paz, viene a traernos esas historias de terror compartidas a través de internet con la única intención de asustar a los cibernautas. Muchas gracias de nuevo. Siempre basta. Bueno, para quien no conozca a Manuel Jesús Palma Roldán, es licenciado en periodismo por la Universidad de Sevilla. Actualmente trabaja como redactor freelance para varias webs y blogs de internet. Ha presentado y dirigido el programa Estado de Gracia en Radio Alcores y es colaborador habitual del programa Vox Populi en Canal 12 TV. Su primer libro, Escocia Misterios, recibió la atención de programas como Espacio Blanco, La Noche Más Hermosa o Voces del Misterio. Y con su segundo libro, Creepypastas, del que nos va a hablar esta noche, da a conocer este fenómeno en los países hispanohablantes, otorgándoles la importancia que merecen como parte de la cultura del terror contemporáneo. También os recuerdo que ahí hay unos cuantos ejemplares que están muy bien de precio y la verdad nosotros tenemos el ejemplar y es una joya de libro. Bueno, sin más, Manuel Jesús, Creepypastas. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias tanto Antonio como Mar por la presentación. Hoy voy a hablar de un tema que tiene que ver pues, con Internet, con la red de redes. Y una de las primeras cosas que tenemos que saber es este cable. Es que a mí me ha pasado lo mismo. Perdón. Fallos del directo, ya sabéis. Una de las cosas importantes que tienes que saber de Internet es que todo se ve y si pones en Facebook que eres palmero eventual te lo van a recordar toda la vida. Entonces, cuidado con las cosas que publicáis en Internet. Bueno, una vez dicho esto, también agradecerles por supuesto el que hayan contado conmigo para algo así y yo me siento absolutamente privilegiado de poder compartir el cartel y conferencias con gente a la que he admirado desde hace muchísimo tiempo, como Javier, como Jesús Callejo, gente que he escuchado por la radio muchas veces y que hoy puedo estar aquí con ellos y compartir esta experiencia y para mí es maravilloso, la verdad. Bueno, el tema, como bien han dicho los compañeros antes, el tema que vengo a hablar hoy es el de creepypastas o creepypastas, si hay algún anglosajón aquí que se ponga puntilloso con el término y con la pronunciación. Puede que a algunos os suene, puede que a otros sea la primera vez que oís hablar de ello, pero sí es cierto que poco a poco estas creepypastas se están haciendo un poco populares, digamos, sobre todo en el mundo de Internet. Si soléis estar por Internet, por redes sociales y demás, seguramente habréis visto alguna de ellas, sobre todo pues personajes tipo Jeff the Killer o Slenderman, del que vamos a hablar después, pues pueden que os suenen ya más a vosotros. Entonces, lo primero que quiero hacer es hablar sobre creepypastas y definirlas, porque no es fácil tampoco hacerlo. La palabra creepypasta es la conjunción de dos vocablos, en este caso creepy y pasta. Son dos vocablos que significan, el primero sería aterrador en inglés, digamos que sería aterrador, abrumador, algo que te impacta, y el segundo pues es pasta, que es un derivativo de paste, que como muchos ya sabrán también viene de copy-paste, copiar, pegar, tema del ordenador pues. Entonces podemos definir que las creepypastas pues son, digamos, historias de terror que se copian y se pegan en diferentes sitios de internet, en diferentes foros, páginas web y demás. Sigo con lo mío. Las creepypastas, como decía, son historias pequeñitas de terror que se copian y pegan en diversos sitios web de internet, en páginas, en foros y demás. Son historias de terror que lo que buscan es pues, llamar la atención, sobre todo impactar y causar pues, terror o desasosiego a aquel que las lee. Al tratarse de historias que se copian y pegan por internet, si hay algo que sabemos de internet es que es complicado, sobre todo en el ordenador o en el móvil, leer más de 3, 4, 5 minutos seguidos. Entonces, la propia naturaleza de las creepypastas las hizo cortas, o sea, son historias que duran muy poco en leerse, son muy cortitas
son fáciles de copiar y pegar, y lo que buscan es ir, digamos, al grano, o sea, causar el mayor terror posible a los lectores en el menor tiempo posible. Entonces, en ese sentido, es complicado también tomar esta definición como historia corta, de terror, que se transmite por internet. También habla que normalmente tienen autores anónimos, porque eso les da un toque también de verosimilitud a la historia. Las creepypastas, en principio, no están tomadas en sí como literatura de terror, que es algo también de lo que voy a hablar ahora dentro de un momentito. No son historias de terror en sí, sino que pasan más bien como historias que han ocurrido realmente. O sea, las creepypastas se extienden como las antiguas leyendas urbanas, que se transmitían de boca en boca, de pueblo en pueblo, y trataban de pasar como historias reales, ¿verdad? Lo típico del amigo de mi amigo, pues sí, esto le pasó a alguien de mi pueblo, al primo de mi vecino, no sé cuánto. Pues digamos que las creepypastas toman un poco eso con respecto a las leyendas urbanas y tratan de pasar como historias reales también. Claro, algunas lo tienen más fácil, otras, sobre todo las que tienen ese punto sobrenatural, pues es mucho más complicado que la gente las tome en serio, evidentemente. Siempre hay gente que les gusta, sobre todo los amantes del misterio, que nos gustaría realmente que alguna de estas historias fuera verdadera, pero bueno, basta una búsqueda por internet para saber que la mayoría de creepypastas que encuentras por ahí, por no decir todas, son falsas. Esa es la ventaja que tiene también que la persona que se interesa por las creepypastas, que es que todo lo encuentra en internet. Es un fenómeno que ha surgido dentro de la red. De hecho, eso sí es por definición, las creepypastas tienen que haber nacido en internet y haberse expandido a través de diversas páginas web y demás. Y al haber nacido dentro de internet, que ya sabemos que lo registra todo, podemos seguir el paso a cada una de estas creepypastas, a cada historia, y llegar hasta el momento en el que comienza a expandirse, hasta el momento en el que llega a su culmen de popularidad, digamos, y podemos hacer un seguimiento y un rastreo que es muy interesante. En ese sentido, yo creo que, por ejemplo, para los estudiosos de la antropología, para los estudiosos de la sociología, sobre todo para los amantes del folclore, puede ser una herramienta muy útil y muy interesante porque nos habla de cómo se transmiten estas historias, aún a día de hoy, en el siglo XXI, con tantos adelantos, digamos, cómo se han ido adaptando estas historias a las nuevas tecnologías y cómo al fin y al cabo se basa en el mismo principio que aquellas leyendas urbanas que todos hemos escuchado, pues de la chica de la curva, o de Verónica, o este tipo de cosas, porque seguramente todos de jóvenes hayamos escuchado y hayamos conocido. Y al fin y al cabo son simplemente una adaptación. Yo las considero una adaptación de esas leyendas urbanas, por eso también entiendo que son una especie de leyendas urbanas 2.0, historia de terror 2.0, porque simplemente se hacen con la tecnología actual para expandirse de una manera mucho más eficaz y mucho más rápida, al fin y al cabo. Antes, pues, para que una leyenda urbana llegase a un sitio y se expandiera, pues hacían falta generaciones incluso. Ahora, en un momento, tenemos cualquier artículo en la web, cualquier historia de estas que se pega en miles de foros en cuestión de minutos y en todo el mundo. Entonces es muy interesante ver cómo, a nivel antropológico, ya digo, cómo esos mitos se siguen transmitiendo. En una época en la que además, y yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, el escepticismo es mayor que nunca y la gente parece que ha dejado un poco de creer ya en todo. Ya no solo el escepticismo de que no se crean estas historias porque algunas ya de por sí son complicadas de creer por el tema que tratan, sino el simple hecho de que hemos visto ya tantas cosas y cosas incluso reales que parece que estamos sedados contra este tipo de historias y ya no nos impacta. Entonces los autores de creepypastas debían de ser muy hábiles en ese sentido para lograr impactar de verdad y llamar la atención de los lectores. Como decía, las creepypastas, las leyendas urbanas, pues tienen ciertas similitudes y también tienen ciertas diferencias. Por ejemplo, una de las cosas que más me llamó la atención cuando empecé a estudiar el tema de las creepypastas era el sentido de que se parecían mucho a las leyendas urbanas, pero carecían de algo que toda leyenda urbana tiene, y es una moraleja. La moraleja es, ya lo sabéis, aquello que se deja caer, digamos, en la historia como una advertencia, ¿verdad?, un consejo, para que pues, la historia, sobre todo si la leyenda urbana trata sobre algún crimen o algo terrorífico, seguramente el protagonista de la historia haya cometido algún error y la moraleja de la historia es que tú debes de tener cuidado para no cometer ese mismo error.
Hay una clásica historia, una leyenda urbana, que es la del asesino, digamos, que llama desde la propia casa a la niñera que está cuidando al niño. Y claro, ¿qué es lo que la historia, pues supongo que ya la conocéis, es esta de que la niñera está cuidando al niño, recibe llamadas de un extraño que solo escucha pues unos jadeos, una cosa muy extraña, y de repente se da cuenta de que las llamadas vienen desde dentro de la propia casa, desde la parte de arriba. Entonces la historia acaba de manera muy trágica y bueno, la advertencia es clara y es evidente. Si estás cuidando a un niño, si estás haciendo algo, céntrate en eso, no pierdas de vista, digamos, la razón que te ha llevado allí, porque si no puede pasar algo bastante malo. Esa moraleja que tienen todas las leyendas urbanas por definición no está en las creepypastas. Algunas sí las tienen, pero yo creo que es por mero aditivo. En las creepypastas, en eso sí que tienen más semejanzas con las historias de terror, porque lo que buscan es simplemente causar miedo, causar pánico a través de una historia que de hecho se separa ya un poco de lo que puede ser la realidad. No están tan apegadas a la realidad, no buscan estarlo como las leyendas urbanas, que en un momento dado pues puedes tener tus dudas si son ciertas o no. Las creepypastas un poco se apartan un poco de eso, pero sí es cierto que lo que ponen es simplemente esa forma de causar terror, como cualquier autor literario del género buscaría, en este sentido. La diferencia también, bueno, las creepypastas suelen ser cortas, más cortas que las leyendas urbanas, aunque es cierto que las leyendas urbanas también, dependiendo de la leyenda urbana, pues podemos encontrarla también en un formato un poco más corto. Y sobre todo el tema es que las leyendas urbanas, el modo de transmisión, como decía antes, las leyendas urbanas se transmitían de manera oral hasta que, bueno, a mediados de los años 70, Jan Harold Brunner fue el primer estudioso que decidió recopilarlas digamos, hacer un estudio grande de ellas y recopilarlas en un mismo libro. Entonces, a partir de ahí es cuando se le reconoce de verdad la importancia a nivel antropológico y a nivel sociológico las leyendas urbanas que llevaban ya mucho tiempo transmitiéndose tanto en Estados Unidos como fuera. Con las creepypastas yo creo que pasa un poco eso. Lo que pasa es que, claro, al estar ya en un soporte digital desde el primer momento, pues ya tienes un recorrido mucho más intenso sobre ellas. Y se han tenido que adaptar. Son simplemente leyendas urbanas adaptadas a la época actual, a las herramientas que tenemos hoy en día, las herramientas actuales, que yo creo que además son mucho más eficaces a la hora de transmitir este tipo de historias pues, que la propia tradición oral que podía haber en su momento. Entonces, hay varias similitudes y varias diferencias, como decía, pero al fin y al cabo yo creo que se puede considerar que las creepypastas no son más que una mezcla, digamos, una evolución de las leyendas urbanas, mezcladas con esa forma de hacer terror que podríamos decir que, no sé si se está poniendo de moda, pero que sí que se lleva ahora mucho. Yo lo tenía por aquí apuntado también. Parece que en los últimos años las películas de terror, también la literatura, pero sobre todo las películas que son lo que más nos llaman la atención, a lo mejor lo que la gente más consume, películas, series de terror, se basan simplemente, la mayoría de ellas, las que suelen salir en cines y tienen éxito, digamos, se basan en sustos cada 5 minutos, en golpes de sonido muy fuertes para darte ese salto en la butaca, ¿verdad? Y se ha perdido un poco la esencia de ese terror psicológico que se venía haciendo pues, en los 60, 70, 80 incluso. Yo lo pensaba el otro día, digo, películas como a lo mejor La semilla del diablo hoy en día serían un poco complicadas de que tuvieran el éxito que tuvieran en su momento, porque la gente las tomaría como películas lentas, como películas con poco ritmo, con poco susto. Tú le pones a un chaval actual, digamos, un chaval de 18 o 20 años hoy en día, La semilla del diablo después de que haya visto Insidious, por ejemplo, y dice, esto es una película de terror de verdad. Porque claro, entonces ha cambiado mucho esa forma de entender el terror. Y las creepypastas no son más que un reflejo de eso también, en la era de internet. Se va al grano, se va a lo impactante, a lo morboso incluso, a lo sangriento. Son historias que lo que buscan es impactarte, no ya tanto que te quedes pensando en ellas, sino que el impacto sea duro en el primer momento. Entonces yo creo que en ese sentido las creepypastas pueden ir un paso más allá que las leyendas urbanas, porque las leyendas urbanas al fin y al cabo tenían esa advertencia, las creepypastas solo buscan asustarte, solo buscan incidir en ese miedo, además unos miedos que también es curioso verlos como son los mismos que teníamos hace mucho tiempo,
pareciera que con esto de la tecnología y con esto de que son historias nuevas y demás, los miedos pueden cambiar, pero al final los miedos son los mismos miedos atávicos que tenemos desde hace siglos, y diría que incluso milenios. El ser humano, lo más recóndito de su ser, son los que saltan ahora a la palestra con el tema de las creepypastas. ¿Qué hay de diferencia? Pues, por ejemplo, que la tecnología está presente en todo momento. Yo creo que simplemente por un puro reflejo de nuestra vida actual. Todo el mundo tenemos ahora mismo el móvil en el bolsillo, todos tenemos ordenadores, todos tenemos tablets, estamos rodeados de tecnología al fin y al cabo. Algo que si pensamos hace 10, 15 años no sucedía. O sea, está siendo un avance bastante rápido en este sentido, y es algo que también se refleja en las creepypastas. La forma de expandir el terror en el siglo XXI tiene que ser a través de la tecnología, claro. Luego lo veremos a la hora de hablar sobre los tipos de creepypastas que hay, porque hay bastante, igual que hay géneros de terror, digamos, también hay bastantes géneros de creepypastas, y vamos a ver, por ejemplo, que hay algunos en los que la propia página web o propios vídeos de internet son los que transmiten ese terror, y el terror está al alcance de cualquiera, porque internet hoy en día está al alcance de cualquiera y todos tenemos pues acceso a internet en cualquier momento, en cualquier lugar. Es lo que ha hecho grandes también a las creepypastas, que se han expandido muchísimo gracias a esto. También quería apuntar que, bueno, mucha gente piensa que las creepypastas, cuando empecé a estudiar el tema, me di cuenta de que estaban un poco defenestradas, en el sentido de que mucha gente las veía como algo, digamos, menor, como literatura de terror menor, por el simple hecho de estar en internet. Es algo que bueno, cada uno pues tendrá sus gustos y sus consideraciones, pero generalizar yo creo que nunca es bueno, y personas que ya por el simple hecho de que una historia nazca en la red, que yo creo que hoy en día ya es lo más natural del mundo, pues ya piense que esa historia pues no puede ser buena, no ha pasado los filtros de editoriales o de estos típicos filtros que se utilizan pues para la literatura de terror de toda la vida, pues al final no va a estar a la altura. Yo creo que se equivoca, porque como vamos a ver ahora, hay historias de este tipo, hay creepypastas muy interesantes que podrían haber nacido de la mente del mejor autor de terror que podáis imaginar, y son muy interesantes por eso. Otra de las cosas que la gente ha utilizado, digamos, para menospreciar a las creepypastas es que en internet la mayoría de personas que las comparten y las transmiten son personas jóvenes, digamos, incluso adolescentes. Esto se explica simplemente porque parece que son los más crédulos a tener en cuenta estas historias, a pensar que son reales. Aún así, yo entiendo que también es complicado llamar la atención de un adolescente de hoy en día, porque con tanto estímulo y tanto tal, pues también es complicado en ese sentido. Entonces, no creo que sirva tampoco para menospreciar un poco estas historias. Hay de todo, hay creepypastas más buenas, creepypastas más malas. En el libro que tengo, que como bien ha dicho Antonio, pues tenéis ahí algunos ejemplares por si luego queréis echarle un vistazo. He querido reunir 30 de ellas, las que me han parecido más interesantes a nivel tanto literario como de la propia historia, como cambiante también entre sí, que sean diferentes de las demás. Y entonces te das cuenta de que hay una variedad tan enorme que realmente a cualquier persona le pueden gustar las creepypastas, o al menos una o dos, porque la variedad es ingente y cada cual pues tendrá sus favoritas, pero son realmente historias muy interesantes que, como digo, también puedes seguirles el rastro, y es lo interesante que tienen, porque son historias colectivas. No hay un solo autor de las creepypastas en la mayoría de los casos. En algunos casos sí que es verdad que el autor ha decidido hacer una y se ha quedado, digamos, así, tal como él la hizo. Pero en otros casos, como vamos a ver luego también en Slenderman, es, digamos, la colectividad la que crea esa criatura, o la que crea esa historia, esa creepypasta, y eso le da también un toque especial, porque cada persona, diferente de la anterior, pues le da su toque personal, aporta algo diferente. Entonces yo creo que eso también es algo muy interesante con respecto a las creepypastas, enfrentándolas, digamos, o comparándolas con las leyendas urbanas, que las leyendas urbanas, a pesar de que sí que tienen ciertos añadidos, son historias que sí que es verdad que han nacido de la mente normalmente de un autor, aunque la mayoría de veces sí que es desconocido. Bueno, seguimos un poco adelante y vamos a empezar ya haciendo una pequeña historia, un pequeño recorrido por la historia de las creepypastas, porque la verdad es que es como veis ahí, la primera la dato 2001, es un género o es un fenómeno bastante reciente.
tan reciente como Internet. Al fin y al cabo, Internet, la expansión de la red de redes, empieza a finales de los 90 y bueno, a partir de ahí, pues a través de los que sean un poco más, pues más mayores y tengan recuerdos de aquello, estaban los foros, los boletines, aquellos y demás, y es por ahí por donde se empiezan a compartir estas historias, boletines y foros que son de un tema, por ejemplo, tema de misterio, tema de terror, empiezan a compartirse estos temas, estas pequeñas historias que se crean en la red ya, que es lo importante, y entonces pues se van expandiendo por ahí. Para irnos a la primera creepypasta, debemos de irnos al 2001, al año 2001, y hablar de Ted el espeleólogo, o como se diría en inglés, Ted the Cavern, que estaríamos hablando de una historia en un blog personal de un espeleólogo llamado Ted, en el cual pues él explica pues sus aventuras con su amigo Brad a través de una cueva que acaba de encontrar cerca de su ciudad. Entonces, a través de ese blog, de las diferentes entradas de ese blog en distintos días, pues Ted cuenta en primera persona además todas las experiencias que tiene en la cueva. Al principio empieza pues como una expedición normal, luego la cosa se va poniendo cada vez más fea, cada vez que escribe Ted pues parece más atemorizado, más aterrorizado, hasta que al final pues después de escribir un último artículo, una última entrada en su blog sobre que aquella última expedición iba a ser la definitiva porque se iban a adentrar ya en lo más profundo de la cueva, es el último artículo que hay, ya no se vuelve a saber más de Ted ni del blog, el blog se queda ahí, y entonces claro, la gente empieza a pensar que es un caso totalmente real, es un blog personal, nada hace pensar que sea una broma o una historia, obviamente el autor nunca pone que esto es ficción ni nada por el estilo, lo hace pasar por un blog personal totalmente real, y el tema llega por ejemplo al blog de Espeleología Nacional de Estados Unidos, y se crea una polémica tremenda acerca de si la historia era real, no era real. Finalmente, en 2004, el autor de la historia aparece y dice, bueno, yo soy Ted, yo creé esta historia, era todo falso, obviamente, pero está basada en una experiencia que yo viví hace tiempo, solo que aportándole pues, ciertos toques sobrenaturales pues, para hacerla más interesante y para darle ese toque de terror. Entonces también encontramos que, por ejemplo, esta primera creepypasta, que está considerada eso, como el origen de todo, digamos, es también deudora de las leyendas urbanas en el sentido de que las leyendas siempre tienen parte de verdad y luego pues, parte de mentira, exageración, como lo queráis llamar. La leyenda en este caso la creepypasta de Ted, tenía esa parte de verdad, su autor se basó en una experiencia real para ella, pero luego le añadió ese tipo de cosas, ese tipo de toques sobrenaturales y paranormales que sirvieron para hacerla además mucho más interesante al fin y al cabo. Entonces, esa es la primera creepypasta que todos consideran que nació, digamos, en Internet, que se expandió en Internet y sobre todo que tuvo durante un tiempo ese matiz de historia real, al fin y al cabo. Luego nos iríamos a una siguiente, que es la de, a ver si lo digo bien, Dianoea House o la casa Dianoea. Es una historia muy interesante sobre pues, bueno, un caso típico de casa encantada, ¿no? de lugar maldito en el que a través de varios recortes de prensa, a través de varias entradas de diario de varias personas en una misma página web, se habla sobre los sucesos que ocurren dentro de la casa de Dianoea, sobre las extrañas apariciones, sobre todas las muertes que han sucedido en esta casa. Y está muy interesante porque además el autor combina varios estilos literarios para hacernos llegar en profundidad ese terror que quiere transmitir. Uno lo lee como si fuera un testimonio absolutamente real de gente que ha estado allí en esa casa y de gente que ha sufrido ese tipo de anomalías, digamos, paranormales. Hasta tal punto llegó esta historia de que su creador, Michael Heiserer, llegó a ser, pues bueno, su historia fue vendida a la todopoderosa Warner Bros. Para hacer un guión sobre esa historia para una posterior película. Finalmente la película no salió adelante, pero este chico pues ha estado trabajando en el cine desde entonces, haciendo guiones, y es un ejemplo, por ejemplo, de cómo un autor a través de una historia, de una creepypasta, puede llegar también bastante lejos. Luego veremos también que con el Slenderman sucede una cosa muy parecida. La tercera que os quiero presentar aquí en una breve historia de las creepypastas es la de D-Rake. Seguramente esa foto la habéis visto mucho por internet, compartida por redes sociales y demás.
Y de hecho muchos a lo mejor incluso seguís pensando que es real, a lo mejor, que son una especie de criatura captada en algún bosque estadounidense o canadiense. Realmente toda la historia, toda esta foto también viene posteriormente a la historia de Drake, que se traduciría como el rastrillo en español. Y es una historia muy interesante porque yo creo que ejemplifica perfectamente lo que significan las creepypastas. Resulta que en un foro de internet que se llama Something Awful, en el foro de internet Something Awful fue cuando posteriormente se extendió. Fue en el foro de 4chan, que es probablemente el foro más grande que existe en el mundo, en inglés. En el subforo dedicado a terror se abrió un tema con un título tan sugerente como "Vamos a crear una nueva historia de terror". Vamos a crear una criatura terrorífica. Entonces, las respuestas no se hicieron esperar y muchos usuarios decidieron aportar pues, sus toques sus ideas, sus sugerencias a esa creación colectiva que se iba a llevar a cabo en ese foro. Es muy interesante ver, son muchísimos, cientos y cientos de mensajes, pero es interesante ver cómo evoluciona la forma, aunque solo sea la forma física o la apariencia, digamos, de esa criatura que al final acabaría convirtiéndose en el rastrillo, porque te das cuenta de cómo la gente, los usuarios de internet, como personas normales, sacan sus miedos más profundos para reflejarlo en esa criatura que jamás querrían encontrarse de frente, digamos, ¿no? Esos miedos que tenemos en lo más profundo de nuestra mente y que luego salen reflejados como una criatura tan abominable y tan, no sé, la verdad es que da bastante miedo si de verdad existiera una criatura así, el encontrártela pues, en cualquier sitio. Normalmente, aparte de darle una apariencia a la criatura, la gente en el foro lo que hacía era darle también un pequeño trasfondo, una pequeña historia de dónde venía esa criatura, digamos cuáles eran sus artimañas para cazar o simplemente cuáles eran, qué acciones realizaba. A lo mejor a veces parecía que a veces la criatura simplemente se quedaba mirando y no te molestaba si no le molestabas tú a ella. Entonces es interesante también cómo a partir de esa criatura van naciendo historias y muchísimas historias de terror, creepypastas en este caso, a partir de la creación de Drake. Aquí tenéis, por ejemplo, otra imagen bastante más esclarecedora de cómo quedaría la criatura si viviera de verdad. Es una criatura que, como veis, es antropomorfa, digamos, se puede poner de pie sobre sus patas traseras, por así decirlo, pero tiene unos brazos muy largos y sobre todo tiene unos dedos extremadamente largos que le pueden llegar hasta el suelo, y de ahí el sobrenombre del rastrillo, de Drake. También se puede observar que tiene piel mortecina de un color gris un poco extraño, mortecino, que nos da también cierta aversión, y sobre todo también en la parte de la boca, de la mandíbula, le llega desde un extremo al otro del rostro y la abre, la puede abrir de una manera espectacular a una gran distancia, digamos, para atacar a sus víctimas. Todo esto, obviamente, son creaciones, ideas, sugerencias que surgen en el foro de 4chan, en este caso, para crear a Drake, esta criatura. Quiero hacer énfasis en el interés, de verdad, porque creo que a lo mejor vamos a tener que ser conscientes de ello dentro de unos años, lo interesante que es ver cómo la gente, digamos, refleja todos sus miedos en una historia cuando le dan la oportunidad de hacerlo, además de manera colectiva, y cómo se puede llegar a crear entre muchísima gente, entre muchísimos usuarios, una criatura tan aterradora, tanto en forma como en fondo, como puede ser el rastrillo. Estamos ya en el año 2005 y las creepypastas empiezan ya a ser importantes dentro de internet, empiezan a compartirse de manera masiva, porque ya empiezan a ser muchas. Hasta ese momento habían sido casos contados. A partir de 2005 empiezan a extenderse también muchísimo más y llegamos al apogeo, digamos, de estas creepypastas, de esta historia de terror 2.0, que llega a finales de los años de la década pasada. 2009 podremos considerar que es el año más interesante. Tengo ahí tres pequeñas imágenes. La de más a la izquierda es el Slenderman, uno de los personajes que ahora hablaremos más de él, uno de los personajes más conocidos que han surgido de estas historias de terror 2.0. Como ahora vamos a hablar un poco de él, prefiero pasarme un poco al lado porque la historia del Slenderman es para extenderse de verdad. El del medio se llama Zalgo y es una historia tremendamente abrumadora, digamos, y bizarra también, porque es probablemente de las 30 creepypastas que yo he recogido en el libro la que más influencia
Lovecraftiana, por decirlo de alguna forma, tendría. O sea, el autor era un amante seguro de H.P. Lovecraft y decidió pues hacer una versión de uno de sus mitos de Cthulhu, en este caso en el siglo XXI. Tenemos a Zalgo, que es probablemente una de las creepypastas o de personajes de creepypastas, de criaturas en este caso, más complicadas de definir porque el autor lo define como el mal mismo. O sea, una representación del mal absoluto, es el apocalipsis, es todo lo peor que existe, no en el mundo, sino en el universo, y llegará un momento en el que, según el autor, según su historia, será Zalgo, en este caso, el que se encargue de acabar con este mundo, con todo el universo, y en este caso pues también de hacer nuestro juicio de si hemos sido buenos o malos y acabaremos donde acabaremos, según lo que esta criatura decida. También podéis ver que tiene cierta apariencia demoníaca, ¿verdad? Que es interesante también en ese sentido. Y el de la derecha del todo es Jeff el asesino, o Jeff the Killer, como se le suele conocer también en el mundo de las creepypastas. La historia de Jeff no tiene nada sobrenatural, pero es una historia muy macabra. Se trata de un chico que, bueno, después de ser, digamos, molestado, después de ser acosado en el instituto, tiene un accidente en el que se quema la cara con ácido. De ahí esa sonrisa que le veis ahí, que recuerda un poco al Joker también de Batman. Y después de ese accidente y de quedarse como está, decide tomarse la venganza, porque ya no tiene nada que perder, decide tomarse la venganza por su mano y empezar pues a asesinar de manera cruel a todos aquellos que han sido malos y perversos con él. Estamos hablando de un chaval de 15 años, según la historia, entonces es también bastante morboso el ver a un adolescente como un criminal en ese sentido. Claro que eso seguramente también haya ayudado mucho a que la figura de Jeff se haya expandido muchísimo como figura popular en internet, sobre todo entre los adolescentes. Entonces es interesante ver cómo estas tres creepypastas, por ejemplo, como ejemplo del momento de apogeo más grande del auge de estas creepypastas. Después de ellas han surgido algunas también interesantes, pero yo creo que el culmen de este fenómeno pasó a finales de la década pasada. Y ahora pues quiero explicar también un poco sobre los tipos de creepypastas que podemos encontrar, porque como dije antes, yo creo que hay para todos los gustos y hay creepypastas muy interesantes que pueden gustar a cualquier público, podemos decir. Están las creepypastas que se centran en criaturas, como pueden ser el Enderman, puede ser el rastrillo, el Seed Eater, que sería el devorador de semillas en español, o puede ser también Eyeless Jack, o Jack Sin Ojo, también en español. Todo esto lo pongo los nombres originales, digamos, en inglés, porque la verdad es que en español no se suelen traducir estos nombres, son nombres propios y se dejan normalmente en las historias cuando se traducen. Entonces estas creepypastas tienen que ver con una criatura que aterroriza a los humanos de manera pues diversa. Cada cual tiene su modus operandi, podríamos decirlo así, pero sí que es cierto que todas tienen cierta relación, porque todas actúan normalmente de noche. Todas tienen, no son criaturas que, digamos, te salten encima y te ataquen, sino que siempre te van persiguiendo, siempre te acechan, las puedes sentir alrededor antes de que te ataquen. Y bueno, tenemos desde el Enderman, que ahora veremos un poco más de él, que podría ser una criatura desconocida totalmente, hasta por ejemplo, el caso del devorador de semillas, que es la imagen que tenéis ahí a la izquierda. Y se trata de una leyenda como tantas que hay en los bosques del norte de Estados Unidos y del sur de Canadá. Parece que es una especie de bestia que ataca a los turistas que acuden a esos bosques, se pierden por los bosques y son atacados normalmente por este Seed Eater, por este devorador de semillas. Podría haber nacido como una leyenda urbana cualquiera en aquellos bosques de Canadá hace décadas, pero surgió en un blog de internet, y en ese blog además es bastante interesante porque el blog habla en primera persona de la búsqueda de un reportero de investigación de misterio, además, sobre la búsqueda precisamente de este devorador de semillas. Y es una historia fascinante a través de diversos artículos que nos habla un poco sobre la historia, el origen y cómo actúa este ser, esta criatura. Aparte de las criaturas, también hay muchos tipos de creepypastas sobre crímenes, asesinos. El caso de que ya he comentado antes de Jeff el asesino. También tenemos aquí a Bunnyman, que es el de la derecha,
Y también tendríamos pues el caso de Lolita, esclava de juguete, que particularmente a mí es uno de los que más me dejaron marcados a la hora de estudiar las creepypastas. En este tipo de creepypastas, por ejemplo, no tiene ningún toque paranormal, no tienen nada sobrenatural, sino simplemente hablan sobre asesinos en serie o asesinos morbosos o truculentos que puedes encontrarte, digamos, en cualquier esquina, porque además estas creepypastas están situadas en entornos urbanos muy acogedores en principio, muy seguros. Todos pensamos que en nuestra casa, en nuestro barrio, vamos a estar seguros de cualquiera de estos locos asesinos, entre comillas, pero parece que las creepypastas nos quieren hacer pensar lo contrario. La historia de Bunnyman, por ejemplo, sí que tiene sus raíces en una leyenda urbana del condado de Maryland, en el que pues se dice que un preso de principio del siglo XX en este caso, se fugó de la cárcel y empezó a matar a gente en la noche de Halloween. Entonces consiguieron abatirlo, pero su cadáver desapareció, como en tantos casos de películas y de relatos de terror que hemos leído. Y parece que cada Halloween, de nuevo, el asesino aparece vestido con un traje, además de conejo gigante, que tiene que ser un poco, la verdad es que curioso el verlo, y se encarga con un hacha de dar buena cuenta de todo aquel víctima, digamos, que se pone en su camino. Entonces es interesante también cómo a través de historias de leyendas urbanas que nacen en pequeños condados, en pequeñas poblaciones, por ejemplo, de Norteamérica, se expanden como la pólvora a través de internet y llegan a sitios inverosímiles antes. Tenemos las criaturas, tenemos los crímenes y tenemos también los rituales, que son de mis favoritas. Son creepypastas que surgen como retos en el sentido de que están escritas a modo de desafío. Se cuenta una historia, se cuenta de modo en el que se te habla de una especie de ritual que tienes que llevar a cabo si de verdad eres valiente, si de verdad te atreves a conocer lo que hay más allá de lo que se puede ver, lo que hay tras la frontera de lo desconocido en este caso, y te lo ofrecen como eso, como un desafío. Si de verdad tienes valor, atrévete a hacer este tipo de rituales. Yo he destacado dos, uno es el juego de la ventana, el otro es el escondite en solitario. Los dos son tremendamente, digamos, aterradores, por decirlo con palabras suaves. Y la verdad es que yo particularmente no me he atrevido a hacer ninguno, por lo que pueda pasar, pero sí que es cierto. Voy a explicar, por ejemplo, el de la ventana, que es el más rápido. Es tan simple como en una noche de jueves, tiene que coincidir que sea jueves y haya luna llena, por ejemplo. Se tiene que cerrar la ventana de tu casa, de donde duermas, a partir de las 12 de la noche, justo a las 12 de la noche de hecho. Tienes que cerrar la ventana y taparla con la cortina. No, mejor dicho, abrirla con la cortina, porque si no, no podríamos ver lo que hay detrás, además. Entonces, cierras la ventana a las 12, abres la cortina y te acuestas. Según la leyenda, o según la historia, el desafío en este caso, al poco tiempo escucharás unos golpecitos en la ventana. Si esos golpecitos en la ventana te despiertan o haces que te vuelves para ver algo o piensas que es alguien llamando, lo que sea, y te vuelves, estás perdido. Tienes que permanecer totalmente callado, en silencio, con los ojos cerrados, y si no estás dormido, por lo menos haciéndote el dormido. Lo que esté al otro lado de la ventana seguirá golpeando cada vez más fuerte hasta que o tú abras los ojos y él se dé cuenta de que no estás dormido de verdad y vaya por ti, o hasta que aguantes de verdad durante toda la noche y al amanecer pues los golpes se terminen y podrás sentirte orgulloso o orgullosa de que has sobrevivido al juego de la ventana. No sé si aquí habrá algún valiente que se atreva a hacerlo, pero es un reto, es una creepypasta curiosa porque ya no se basa en la verosimilitud o no del tema. Muchos estaréis pensando, bueno, qué chorrada, obviamente no va a venir nadie a tocar mi ventana y menos si vivo en un quinto, ¿de acuerdo? Pero aún así, las personas que viváis en casas pequeñas lo podéis intentar, podéis atreveros a hacerlo. Hay vídeos de gente en YouTube que lo ha hecho, lo ha probado con mejor o peor fortuna y la verdad es que es bastante curioso verlo. Lo del escondite en solitario se traduce así, la traducción en inglés sería Hide and Seek Alone. Y no voy a poder explicarla porque si no perdería mucho tiempo, pero creo que es una de las historias más fascinantes que podéis encontrar tanto en el libro como en internet,
acerca de las creepypastas. Yo os recomendaría que lo apuntarais donde sea o cualquier cosa y luego buscaréis ese tipo de historia del escondite en solitario porque es tremenda y tiene que ver también con una muñeca. O sea que ahí lo dejo. Luego tenemos los experimentos secretos, que es algo que también ha estado siempre entre la ficción y la realidad, ¿verdad? Los experimentos, sobre todo durante la época de la Guerra Fría o durante la época de la Segunda Guerra Mundial, que siempre hemos visto, siempre hemos oído, escuchado todas las barbaries que se hicieron en pos de la medicina, en pos del avance, en los campos de concentración nazis o luego pues incluso en los Gulag en Rusia y en demás sitios, pues experimentos prohibidos, experimentos secretos en este caso, y las creepypastas también han sabido hacerse eco de ese tema para sacar algunos. Por ejemplo, puede ser el experimento ruso del sueño, puede ser Get Away of the Mind y Abandonado por Disney. Aquí sale por primera vez Disney, y no va a ser la única, porque las creepypastas también tienen otra curiosidad y es que se hacen, o sea, utilizan la cultura popular para expandirse. No es lo mismo, me he perdido en un parque de atracciones cualquiera del mundo y he encontrado algo bastante escabroso, bastante extraño, no sé qué, que me he perdido en un parque abandonado por Disney hace 3 años, en el que cada 2x3 todavía veo pues los animatrónicos, veo disfraces de animales y demás, y de personajes Disney tirados por el suelo, pintándolo todo y trayéndote siempre la imagen que todos tenemos en la mente, al fin y al cabo, de los personajes Disney, mezclando algo tan tierno en principio con algo tan escabroso como puede ser una historia de terror. Muy interesante esa también de Abandonado por Disney, una de las que mejor escritas están además. Y las otras pues tratan sobre los límites del ser humano, simplemente así. Por ejemplo, la primera es cuánto tiempo puede aguantar el ser humano sin dormir, o qué le ocurre al ser humano si lo mantenemos despierto durante ya no horas, sino días, incluso semanas. Entonces es muy interesante verlo porque la verdad es que la historia, obviamente, la creepypasta lo lleva hasta el extremo y lo lleva hasta una situación en la que obviamente ya no solo se pierde la cabeza, sino que se llega a un estado nuevo de conciencia en el que el hombre es capaz de ver cosas que de manera normal no ven. Son interesantes también esto de los experimentos. Y el último caso pues son las maldiciones. Maldiciones que son también muy conocidas dentro de las creepypastas porque además es una de las formas más fáciles de impactar al lector y de que el lector no solo se quede impactado, sino que además copie tu historia y la pegue en otro sitio, la comparta con sus amigos, con sus conocidos o simplemente con la gente con la que comparte ese gusto por lo misterioso en cualquier página web. Tenemos maldiciones sobre todo, tenemos maldiciones de imágenes, maldiciones sobre canciones, maldiciones sobre páginas web malditas como blindmaiden.com, que la pongo ahí, sobre vídeo, que es suicidemouse.avi, el cual es un vídeo que está por internet, cualquiera puede buscar en YouTube, sobre una aparentemente extraña película de Disney, que fue de las primeras, según la historia, claro, que fue de las primeras que se hizo sobre Mickey Mouse, sobre el famoso ratón que todos conocemos. Y es una historia, es una pequeña película, un pequeño corto que dura apenas 3 minutos, en el que Mickey aparece pues caminando por la calle plácidamente en un principio, muy rudo, claro, muy rudimental para la época. Estamos hablando del principio de los años 20, 30 seguramente, probablemente más 20, años 20. Y de repente la imagen se degrada, empieza a pasar algo extraño, a Mickey se le cambia la cara, podemos decir, se convierte en un Mickey oscuro, entre comillas, la música cambia, todo se vuelve mucho más, nos provoca desasosiego, nos provoca terror y se supone que quien es capaz de ver el vídeo hasta el final, pues acaba loco, simplemente. O sea, la maldición que tiene el vídeo es que te causa una locura tremenda, tal vez por ver a uno de tus iconos de la infancia convertido en algo tan estrambótico y tan bizarro. También tenemos aquí la imagen, yo la he puesto sin avisar ni nada, pero bueno, el que se quede mucho tiempo mirándola que tenga cuidado porque se supone que también está maldita. La imagen esta se llama Smile JPG o Smile 2 JPG y trata simplemente sobre algo tan simple como una imagen maldita. Se supone que si te llevas mucho tiempo mirando esa imagen, el perro que veis ahí, ese pequeño husky, empieza a aparecerte en tu sueño y empieza a decirte lo que tienes que hacer. Y precisamente no son cosas buenas, ya lo advierto. Entonces, una historia, una premisa tan simple da para una historia realmente interesante sobre cómo esta imagen maldita se va pasando de ordenador a ordenador, de foro en foro y de correo electrónico en correo electrónico,
porque parece que la única forma que tienes de librarte es regarla, tal como viene en la creepypasta. Regarla, que es compartirla, expandirla. Si la riegas lo suficiente, tal vez en mail.doc te deje tranquilo o tranquila y puedas volver a dormir plácidamente. Si no, pues mala suerte. Entonces son muy interesantes porque además ya podéis imaginar la de veces que esta imagen se ha copiado y pegado en foros, en el sentido de que pues, quiero quitármela de encima, quiero que la vea el mayor número de gente posible para que esto no me ataque, para que me deje tranquilo. Pero aquí ya entra obviamente, sobre todo en el tema de las maldiciones, entra lo que cada cual, o sea, la propia sugestión de cada persona. Entonces ya yo creo que si alguien ha tenido problemas con esta imagen o cualquiera de estas creepypastas que pongo aquí, con bleedmining.com, que es una web maldita, que parece que solo aparece en determinados momentos, o incluso con el videojuego, que se me olvidó comentarlo, ahora lo comentaré un poquito más. Hay videojuegos malditos también. Hay videojuegos como por ejemplo en Legend of Zelda, parece que tiene un personaje oculto, maldito entre comillas, que también aparece y te causa pesadillas o te causa incluso la locura si está demasiado predeterminado por ello. Se llama Ben Drowned o Ben Ahogado. Hace referencia al caso de un niño que murió ahogado mientras jugaba al Zelda. No me expliquéis cómo puede ahogarse alguien jugando una consola, no lo sé, pero la historia cuenta de que el niño se ahogó jugando y el espíritu de ese niño pues se quedó en el cartucho de la consola. Claro, solo un cartucho, y cuando existían los cartuchos, imaginaros, pues estamos hablando por lo menos de la Sega Saturn y todo este tipo de cosas, pero ese cartucho está maldito y si te toca ese cartucho pues vas a tener mala suerte, la verdad. Entonces esos son los 5 tipos de creepypastas, que como veis hay bastante variados. Y como decía antes, las creepypastas se sirven de personajes y de iconos de la cultura. Y uno de los más famosos, yo creo que no hace falta ni que lo presente, es el señor Bart Simpson, que ahí aparece ya de una manera un poco bizarra, ¿verdad? Aparece con la cara como corroída. Eso es porque forma parte de una de las creepypastas más conocidas que se llama Dead Bart, o Bart muerto. Esa creepypasta nos habla de un episodio perdido de Los Simpsons, que supuestamente Matt Groening hizo al principio de la primera temporada, además, bastante temprano, en la que decía que, según la historia obviamente, decía Matt Groening que no quería una comedia tan absurda, que no quería tanta comedia, que quería que pasaran cosas también dramáticas y que no se le ocurre otra cosa que matar a Bart. Digamos, ¿vale? Uno de tantos viajes de la familia Simpson, Bart, pues en una de sus perrerías, abre la escotilla del avión y sale fulminado. Bart muere, la familia pues le vela en su entierro incluso, y se supone que de todo eso hay un vídeo también en YouTube, que lo podéis buscar si queréis, sobre ese capítulo de Los Simpsons, que obviamente luego fue prohibido, fue censurado. Nos cuentan que claro, que Fox no iba a sacar un capítulo así tan dramático y demás, pero que se ha conseguido pues trasladar, o sea, se ha filtrado y se ha podido subir a la web, a internet. Entonces, lo de los capítulos perdidos de la serie es muy curioso porque hay un montón de ellos, y yo creo que el éxito de Dead Bart, por ejemplo, hizo que muchos otros autores cogieran otras series que les interesaban y se hicieran también pues sus propias creepypastas sobre capítulos perdidos, que de hecho creo que son de las que la gente más se cree. O sea, tú le explicas a alguien que existe ese capítulo de Los Simpsons y la gente lo cree. Tú le explicas a alguien que hay un capítulo del Chavo del 8, que es una serie que seguramente todos conozcamos aquí, en el que el Chavo también muere de manera trágica y todos le velan y es muy triste. Todos estos episodios tienen en común eso, que son bizarros, son muy tristes, son muy, en fin, incluso terroríficos en cierto sentido. Entonces tú se lo dices eso a la gente se lo cree por algún tipo de credibilidad. Dice, es verdad, tío, puede haberlo, puede existir ese episodio porque yo lo he visto, porque en YouTube he visto imágenes en las que es verdad que el Chavo moría, o incluso con lo de Bob Esponja. O sea, yo ya no me quiero ni imaginar cómo tiene que ser el capítulo perdido de Bob Esponja, en el que ocurren cosas trágicas y bastante terroríficas dentro de un capítulo de este tipo, combinando el terror más absoluto pues, con lo que os digo, con una serie de dibujos animados que es comedia y es ternura. Entonces estos episodios perdidos son de los más conocidos también dentro de las creepypastas y de los que más fácil es transmitirlas. Y bueno, yo creo que ya después de hacer un poco esta visión general de las creepypastas, voy a intentar no extenderme ya con la segunda parte que trata sobre un personaje en particular.
Yo creo que es de recibo también darle la importancia que tiene al Slenderman, porque hoy en día puede que la gente no lo conozca mucho, pero yo creo que estamos hablando del mito más importante del siglo XXI, en cuanto a terror al menos, y yo creo que las posteriores generaciones lo verán así también. El Slenderman es este señor tan amable que está aquí agarrando a esa pequeña niña, rodeado de bruma, rodeado de oscuridad también. Y ha sido pues probablemente la creepypasta más conocida, la que más se ha expandido, la que más ha logrado llegar incluso traspasando internet ya. O sea, el Slenderman ya está en todos sitios, es un icono de la cultura popular del siglo XXI ya. Y lo es porque está muy, o sea, es una criatura, un meme, podríamos llamarlo así. El meme ya sabéis que son todo aquello que se viraliza, todo aquello que se comparte por internet, que está muy bien construido. Y que también cuenta con todas esas características que hemos visto antes de las creepypastas. Tratan de aterrorizar, está claro, pero son creados por una colectividad, por mucha gente, y eso hace que dé todavía más miedo el Slenderman. Voy a contar un poco sobre la historia de este personaje, que nace, ahora sí, en el foro Something Awful de Norteamérica, Estados Unidos, en un tema que trata sobre fotomontajes terroríficos. ¿De acuerdo? El tema en el foro, además era verano de 2009, nos dicen, tenemos que crear el montaje fotográfico más terrorífico que podáis. El más terrorífico, o sea, el montaje que obviamente de terror, pero que sea también que la gente dude de que si es real o no. Pues claro, si poner simplemente un monstruo, pues la gente no lo va a tomar muy en serio, pero que esté bien hecho, que la gente que pueda pasar por algo, como tantas cosas que se comparten hoy en día, por algo que cualquiera pueda compartir. Y entonces, pues después de varios posts de otros usuarios, aparece un usuario que se llama Victor Surge y pone en internet, pone en ese foro esta foto que estáis viendo. Es la primera que él sube de Slenderman, la primera vez que aparece este personaje en toda la red, y tenemos una fecha exacta, y si queréis también el minuto exacto y el sitio exacto, se puede visitar la página todavía sobre el foro de Something Awful, y pone esa imagen que estáis viendo ahí. Aparece un grupo de niños, de jóvenes rodeados, o sea, de jóvenes andando, y luego al final, como veis en el circulito rojo, una figura extraña, una figura mucho más alta que ellos, que aparentemente va vestido con un traje, pero al que no se le puede ver la cara, digamos, no tiene el rostro muy definido, ¿verdad? Luego, ahí abajo, como veis, hay una pequeña descripción de la foto, que fue una de las cosas que Victor Surge hizo muy bien desde el principio. Otros usuarios simplemente subían la foto y ya está, no hacían nada más, pero él quiso dotar a la suya de ese trasfondo, una pequeña historia. Fijarse que simplemente son 3 líneas, un retazo, en el que mete tan mal rollo combinado con la fotografía, que obviamente eso no iba a pasar desapercibido para los usuarios del foro. Entonces te habla ya de la relación que tiene Slenderman con los niños. Te habla de la relación esa de nosotros no queríamos, pero o sea, no queríamos ir hacia él, pero de alguna manera nos horrorizaba y nos atraía al mismo tiempo. Yo creo que eso es algo, una sensación muy humana, eso de que algo te atraiga y te horrorice al mismo tiempo. Yo creo que se puede dar incluso por los propios temas del misterio. Hay temas que nos ponen el vello de punta, pero aún así seguimos queriendo conocer más y somos curiosos. Y yo creo que eso también se puede dar con respecto a Slenderman. Parece que desde el primer momento Victor Surge quiere darle ese toque, digamos, sobrenatural, poniéndolo mucho más alto que los niños y sobre todo con esas extremidades también tan deformadas que al verlo tú ya entiendes de que algo va mal en esa foto, algo está raro, algo es diferente. Y sobre todo, fijaros que podía haber puesto a Slenderman en cualquier otro sitio, en cualquier otro lugar, en cualquier otra situación, y lo pone justo rodeado de niños, o de jóvenes en este caso. Yo creo que eso ya da buena cuenta de por dónde quería Victor Surge que fueran los tiros con su personaje. Esa fue la primera, que fue el 10 de junio, pero un par de días después coloca esta segunda que todavía se ha hecho más conocida. Ahí tenemos la segunda foto de Slenderman. En esta, en lugar de poner una especie de declaración de algún niño, algún joven, lo que hace es hablarte como si la fotografía fuera real, y obviamente tenía que hacerla pasar por real, sobre dónde se había sacado esa fotografía, sobre dónde había aparecido y sobre todo sobre qué había pasado después de que se tomara esa fotografía.
se explica pues, que en la fotografía se tomó un grupo de 14 niños en un parque cerca de una biblioteca, y que se guardaba precisamente esa fotografía, que se rescató esa fotografía del incendio de esa propia biblioteca, y por eso todavía se mantiene. Ese incendio de la biblioteca sucedió años después, obviamente, de la fotografía, pero es que justo el día después de la fotografía, los niños que aparecen en ella desaparecieron y no se supo nada más de ellos. Y como podéis ver, ahí justo al fondo, y en esta es un poco más complicado, pero justo al fondo, debajo del árbol, se puede intuir también rodeado de niños, la figura larga y delgada de Slenderman. Slenderman, que todavía no lo he dicho, pero bueno, se puede traducir por el hombre delgado, al fin y al cabo. Algo bastante evidente por su fisonomía. Con esas dos fotografías, Victor Surge ya provoca el caos más absoluto en Something Awful. Yo creo que los demás simplemente dejan todo lo que están haciendo y empiezan a hacer montajes con la figura de Slenderman. Slenderman empieza a convertirse en algo viral, en algo que la gente comparte por foros, por páginas web. Claro, todavía no se conocía la historia de fondo de Victor Surge y todo el rollo, entonces al compartirlo la gente pasaba estas imágenes como reales. Para cualquiera que la viera en un foro aislado, esta imagen era real. Y estaréis conmigo en que la imagen, la verdad, cuando te das cuenta de dónde está ese ser, esa criatura ahí, y también rodeado de niños, la verdad es que da muy mal rollo. ¿Qué ocurre después con Slenderman? Pues que en apenas días, semanas, se convierte en un personaje conocidísimo en la red, y otros usuarios, asiduos también a Something Awful, empiezan a crear, digamos, diferentes obras sobre él. Obras como desde web series, tenemos ahí, por ejemplo, Marvel Hornets, Everyman Hybrid, tenemos Tribe 12 y tenemos Croatian Files, que me gustaría reseñarla porque esta última, la de Croatian Files, a pesar del nombre, está hecha por dos chicos madrileños que estaban estudiando comunicación visual, estaban de Erasmus en Zagreb, en Croacia, y decidieron grabar una pequeña serie que estuviera en torno a este personaje de Slenderman. No lo llamaban Slenderman, lo llamaban de otra forma, pero el personaje era el mismo, y la verdad es que es muy interesante. La podéis encontrar también en YouTube, igual que todas las otras están en inglés, aunque algunas están subtituladas en español. Y hablamos, por ejemplo, de que Marvel Hornets, su primer capítulo, se estrena en YouTube una semana después solo de que Victor Surge cuelgue esa segunda foto. O sea, estamos hablando de que en cuestión de 7 días alguien toma ese personaje y lo convierte en el protagonista de una serie entera, de su propia serie de ficción. Entonces es muy interesante ver cómo además, a través de esta serie, Slenderman, el personaje, la criatura de Slenderman, empieza ya no solo a ser una criatura aislada, sino que empieza a tener su propio universo. Empieza a ser independiente ya al propio autor, al propio Victor Surge. Cada cual se apropia de la figura de Slenderman y le aporta su propio toque. Lo pone en el sitio en el que él quiere, lo convierte en el protagonista de la historia que a él le parece. Entonces, gracias a esto, Slenderman consigue expandirse muchísimo más y llegar a mucha más gente de la que lo pudiera haber leído a través del foro de Something Awful. Tenemos esas web series, pero yo creo que también una de las cosas que más popularidad le ha dado a Slenderman son los videojuegos. Los videojuegos como The Slender, The Page o Slender The New Arrival. Videojuegos que tienen a Slenderman como su personaje principal. No sé si algunos los habréis visto, ¿no? Es un juego muy simple. Estás en medio de un bosque, es un juego en primera persona, bajo una linterna y tienes que ir recolectando 8 páginas, normalmente 8 páginas, como bien dice el título. ¿Qué pasa? Que no es todo tan fácil, obviamente. Slenderman está acechando entre las sombras y si te ves Slenderman y lo miras fijamente, se acabó el juego. Por ejemplo, a través de ese videojuego se da también una de las cosas más interesantes de Slenderman, que es que esta criatura, para su autor y para dentro de ese universo es real, esa criatura es capaz de manipular no solo la mente de los seres humanos, sino también las máquinas. Por ejemplo, si alguien lo graba, como puede pasar en Marvel Hornets o en Everyman Hybrid, que son series que están grabadas en formato found footage, como esta que de La Bruja de Blair y todo este tipo de trajes contados. Cada vez que se encuentra con el Slenderman hay interferencia. La cámara se va, la imagen se ve borrosa, pero lo suficientemente clara como para saber que ahí enfrente hay una criatura, algo extraño, algo con unas extremidades demasiado grandes y sobre todo con el rostro indefinido, un rostro blanco, totalmente blanco. Entonces, los videojuegos se acogen también y cogen todas esas referencias
para hacerlas, convertirlas en algo jugable, digamos. Por último, también tendremos películas que todavía son, digamos, películas independientes. No ha habido todavía una gran superproducción de Slenderman. La habrá porque obviamente este personaje está llamado a ser, como ya digo, uno de los grandes mitos del siglo XXI y no se va a quedar simplemente en pequeñas historias de internet o en videojuegos. Habrá alguna película interesante y bien hecha, digamos, con mucho presupuesto sobre Slenderman, seguro. Hay muchas webs que hablan sobre esta figura, porque ya digo que ha calado muy hondo en los usuarios. Y luego, aparte de todo este universo, también podríamos ver un poco cómo se describe Slenderman. Oye, por si alguien tiene la mala pata, digamos, de encontrarse con él algún día, pues que no le pille tampoco de sopetón. Ese es el Slenderman. ¿De acuerdo? Como podéis ver ahí, es un ser delgado, con unas extremidades muy grandes, sobre todo sus manos, que va en traje. Esto es muy curioso y hay muchas teorías sobre el tema de la vestimenta de Slenderman. Lo único que tiene es un traje de chaqueta, bien enchaquetado, que tiene tentáculos, como podéis ver ahí en la espalda. Esos tentáculos yo creo que fueron añadidos a partir de una de las creepypastas posteriores a la creación de Slenderman, de otro usuario que no lo ha visto, Such. Y creo que es interesante porque ese usuario yo creo que también le quiso dar su toque su pequeño homenaje a Lovecraft, a la figura de Slenderman, porque así ahora mismo parece también totalmente una figura que podría haber creado Lovecraft perfectamente. Y lo que más nos llama la atención es el rostro o mejor dicho, la cabeza sin rostro. Slenderman no tiene rostro. Aparentemente esto puede pasar como algo, digamos, anecdótico, pero cuando te das cuenta de que cualquiera de nuestras expresiones, vosotros mismos me estáis viendo a mí y yo estoy hablando, estoy transmitiendo cosas con mi voz, pero también con mis gestos y con la mirada, con mi propio rostro, os dais cuenta de que si encontráis a alguien que no tiene rostro, no sois capaces jamás de saber ni qué está pensando, ni qué está tramando, ni con qué intenciones viene hacia ti. Entonces yo creo que eso fue probablemente el toque maestro de Victor Surge al crear a Slenderman, que no le puso rostro, que lo convirtió en algo, digamos, no voy a decir inanimado, pero por lo menos en algo totalmente apersonal. No se parece a nada ni a nadie. Es un ente, una criatura, que simplemente con su presencia y con su forma digamos, de entrometerse en tu mente, porque sí que es verdad que sí que le dotó, en cierta manera, de esa, ya no solo de telepatía, sino de alguna forma de conseguir malearte la mente, de conseguir entrar en tus pensamientos y volverte loco. La mayoría de gente que se supone que ha visto Slenderman, y luego también hablaremos un poco de ello, hay gente que afirma haberlo visto. Hay gente que crea a pie juntillas que Slenderman es tal real como yo, como cualquiera de vosotros. La mayoría de la gente afirma que no le ha atacado, simplemente se queda mirando y le provoca pesadillas, le acecha, le acosa hasta que lo vuelve loco. Ese es el modus operandi que tiene Slenderman. O sea, no ataca, no utiliza esos tentáculos para atacarte, ni te devora, ni te mata, digamos, de una manera sangrienta, simplemente te acaba volviendo loco. Entonces eso es una cosa también común de todas las historias que tratan sobre esta criatura, sobre Slenderman. Es muy interesante sobre todo el tema de la vestimenta también, porque hay gente que ya... Victor Surge no ha querido dar mucha información sobre sus influencias. Él asegura, por ejemplo, que se basa en Stephen King para crear a Slenderman, pero no de una manera directa, sino simplemente es un gran lector de King y bueno, a la hora de crear una criatura pues salió esto. Entonces hay gente que va más allá y piensa, por ejemplo, que Slenderman con ese traje tan bien puesto y con esa cabeza sin rostro simboliza a nuestro mundo actual, capitalizado, digamos, por los negocios, por las grandes esferas, y con la gente convertida en un rostro blanco, sin personalidad, sin ser nosotros mismos, sino simplemente convertidos todos en una masa indolente, al fin y al cabo, y con el rostro blanco. Ya son teorías que cada uno tiene, que ni siquiera el propio autor ha querido dar como ciertas ni nada. Él simplemente se limita a decir, además es bastante explícito en ello y es bastante, en este caso, humilde, porque él piensa que se le ha ido de las manos totalmente el tema de Slenderman. Ahora lo veremos también por qué. Él simplemente quería hacer una foto para un concurso de internet y su meme, su imagen, se ha convertido, como ya digo, en uno de los mitos del siglo XXI.
Y eso es algo que te tiene que dar vértigo, desde luego, cuando lo ves. Podemos hablar también un poco de esto que estaba hablando antes, del tema de que el Slenderman puede ser real, de que hay gente que cree que el Slenderman como criatura es real, existe, por el hecho de que hay gente que ha tenido avistamiento del Slenderman. O sea, a partir de que el Slenderman se convierte en una criatura conocida a través de la red, por más que la gente sepa que no es real, por más que la gente sepa su origen y por más que la gente conozca que nació en un foro de internet, aún así hay gente que afirma que es real, que ellos han tenido encuentros con él, sobre todo cerca de bosques, sobre todo pues cerca de... Incluso es muy curioso porque se le localiza también en casas incendiadas, después de los incendios. Aparecen imágenes del Slenderman en casas que están ardiendo cerca, incluso también en manicomios, por el hecho de su relación con la locura que induce a la gente. Entonces hay gente que afirma realmente que lo ve. Hay teorías para todos los gustos, teorías que afirman que el Slenderman puede ser una especie de extraterrestre, desde eso, hasta teorías que creen que puede ser una criatura llegada desde otra dimensión, una criatura que llega desde otro plano de la realidad, digamos, a este. Hay otras personas también, que eso sí que es muy típico de los creepypastas, y que hay una creepypasta además que se ha convertido en bastante conocida sobre el origen de Slenderman, o sea, que era Slenderman antes de ser Slenderman, y nos habla sobre un hombre de negocios que pierde todo lo que tiene en la vida y se somete a un experimento, el experimento sale mal y se convierte en una especie de mutante extraño, digno de la Patrulla X por lo menos. Y bueno, las teorías son varias y, como digo, cada cual quiere la suya, pero yo me quedo con una que es muy interesante y se trata del efecto tulpa. Para el que no sepa lo que es el efecto tulpa, se habla de que los monjes budistas en un estado de concentración absoluta son capaces de crear ya no solo imágenes en su mente, sino eso que están imaginando, crearlo materialmente ante ellos. O sea, crear materia de la nada. Eso es un concepto que trajeron algunos estudiosos a principios del siglo pasado a Occidente, después de haber estado en el Tíbet, después de haber estado en el Himalaya y demás, y que lo traen aquí como algo que ellos han vivido en primera persona, que esos monjes son capaces de hacerlo. Entonces el efecto tulpa se convierte en la capacidad de cualquier persona de crear algo con su mente, algo que sea real y tangible. No me estoy refiriendo simplemente a una alucinación, que eso se queda, digamos, dentro de tu mente o de tu cerebro, sino algo tangible, que puede ser visto por otros incluso, y que tiene materia, que puede ser tocado y que puede ser sentido, podríamos decirlo así. Si ahora os ponéis a pensar, el efecto tulpa puede explicar prácticamente cualquier misterio que se os ocurra, desde fantasmas hasta el propio monstruo del lago Ness, que para muchos es un efecto tulpa también, hasta el propio Slenderman. Imaginad a muchísimas personas a la vez, personas que conocen la historia del Slenderman, miles de personas a lo mejor en un ratio de población relativamente pequeño, cercano a un bosque, por ejemplo, que se toman, no es que se tomen en serio la leyenda, pero al menos sí que les aterra, porque por más que pienses que no es real, por lo menos el miedo o el susto te lo lleva leyendo alguna creepypasta sobre el Slenderman. Eso te cala dentro, y hay cosas del subconsciente que desde luego no controlamos. Entonces, cientos, miles de personas creyendo en esa misma criatura, a lo mejor a la vez, de manera subconsciente, puede que sean capaces de crear algo tangible, o no, es la explicación que da el efecto tulpa. Desde luego es una explicación interesante, que sería para otra conferencia, seguramente, para otra charla entera el hablar sobre él, pero sí es cierto que algunos dicen, bueno, eso es una chorrada. El Slenderman no existe, el Slenderman es simplemente una criatura que alguien ha creado, que está en internet, que ha conseguido fama, que ha conseguido bastante repercusión, sobre todo dentro de la red y demás, pero el Slenderman obviamente es una creación, no me puedes venir aquí diciendo que existe. En el momento en el que Slenderman se convierte en la causa de crímenes reales, pues tal vez tengamos que empezar a pensar hasta qué punto existe o no existe. Tal vez algunos recordéis esos crímenes que se llaman ahí, porque fueron bastante conocidos hace un par de años. Dos niñas, creo que tenían tan solo 12 años, acuchillaron en 19 ocasiones a una compañera suya del instituto, y cuando la pobre chica por suerte pudo salvarse porque la socorrió después un ciclista que pasaba por allí,
Cuando les preguntaron a estas dos niñas por qué habían acuchillado, por qué habían atacado a su amiga, ellas respondieron que porque el Lenderman se lo había mandado y querían irse a vivir con él al bosque. Claro, esto llegó a todos los... ahí os pongo ya también incluso titulares en español. O sea, llegó aquí a España y en Estados Unidos se formó un eco y un revuelo tremendo, porque sobre todo sectores también conservadores, que ya sabemos cómo son, dijeron que las creepypastas solo servían para incentivar la crueldad o el morbo o la violencia dentro de las personas jóvenes, que como ya he dicho antes son las que normalmente son más asiduas a leer este tipo de historias. Luego, después de decirlo de Slenderman y tal, y que incluso muchos señalaran directamente al autor, a Victor Schultz, como hemos comentado antes, cuyo nombre real es Eric Munsen, lo señalaran como también provocador o digamos como causa un poco culpable de esos tipos de ataques, Munsen se lavó las manos, dijo: yo solo he creado esto como ficción, no soy tampoco responsable de lo que cada cual entienda por mi criatura, digamos, y en ningún momento se me pasa por la cabeza que esta criatura pueda animar a unas niñas a cometer este tipo de actos atroces. Si fuera un solo caso, pues muero, pero es que después de ese caso de 2014, a finales de mayo, se dieron un par de casos más en Estados Unidos sobre niños que de repente parecían enloquecer y atacaban a sus padres en nombre del Slenderman. Cierto es que el caso de las niñas, que fue uno de los más sonados, al final se saldó con que las niñas pues obviamente tenían ciertos problemas psicológicos, porque aparte de estar en contacto con el Slenderman, digamos, también decían que habían estado hablando y que habían sido pues un poco obligadas a hacer eso con su amiga por parte de Lord Voldemort y de Darth Vader. Entonces pues ya tenemos ahí a Darth Vader, Lord Voldemort y el Slenderman en el mismo saco. Nadie loco ha ido a señalar a George Lucas diciéndole: oye, que Darth Vader es el causante de esto, pero al final ni a J.K. Rowling tampoco. Pero sí es cierto que durante un periodo de tiempo las creepypastas estuvieron en el punto de mira. Recuerdo además que yo estaba empezando ya a investigar sobre ellas cuando sucedió esto. Incluso se dedicaron algunos programas de radio al tema, porque la repercusión, como ya digo, fue tremenda, y creo que ha sido la única vez que en España se ha hablado sobre este tema de manera un poco más seria. Se han intentado meter un poco más en el tema de las creepypastas. Sí que es cierto que hace unos meses Cuarto Milenio también llevó el tema de las creepypastas en un pequeño debate, que además estaba allí Diego Marañón, que tuve el honor de que colaborara conmigo en el libro y se portó conmigo genial. Lo llevó a cabo el debate Iker allí en su programa, y creo que ha sido también la única vez en la que las creepypastas han tomado un poco interés en el tema del misterio aquí en nuestro país, más allá de las veces que bueno, algunos compañeros de aquí sí que han tenido a bien entrevistarme a mí en sus programas para presentar el libro y hablar un poco sobre el tema. Me parece que todavía sigue siendo un tema que está muy soterrado, un tema que no sé si es que no hay verdadero interés. A mí me parece sinceramente fascinante, y espero al menos haberos podido transmitir un poco de esa fascinación que yo tengo por las creepypastas en esta pequeña charla. Me parece increíble a todos los niveles, a nivel literario, a nivel sociológico, a nivel de cómo seguimos explicando el miedo al día de hoy, cómo todo cambia a nuestro alrededor, cómo cada vez nos sentimos más seguros en nuestros hogares, en nuestras casas, rodeados de tecnología. Pero es dejarnos 5 minutos en un bosque y todo eso desaparece, y nuestro instinto más humano, digamos, sale a flote y empezamos a creer que estas cosas pueden ser reales. Y yo creo que es un tema que puede dar mucho de sí, que espero que os haya sido de interés. Y nada más, yo creo que con esto puedo terminar. Muchísimas gracias, y si tenías ahora alguna pregunta, pues aquí estoy. Muchas gracias. Hola. Enhorabuena, me ha gustado mucho. Muchas gracias. Te voy a preguntar cuándo nace el Slenderman aproximadamente. Pues no te lo digo aproximadamente, te digo el 10 de junio de 2009, sobre las 2 de la mañana aproximadamente de ese día, en el foro Something Awful, que puedes visitarlo si quieres.
Puedes ver todo el tema y puedes ver la primera foto que yo he puesto ahí sobre Slenderman. Así que lo fascinante de esto es eso, es que nadie te puede decir cuándo nace el vampiro, ni cuándo nace el hombre lobo, hay vestigios. Antes estaba aquí Javier, que él sí que te puede decir los mitos vampíricos que se retrotraen casi al principio de los tiempos y demás. Pero es que este mito en particular de Slenderman es que lo tenemos ahí, es que fue hace 7 años y todo su registro, toda su evolución la tenemos en internet. Por eso es tan interesante y tan fascinante. Es que las características que ha dicho de Slenderman se repiten en un personaje que tenemos aquí, en un mundo de la doblecia, ¿no? El hombre sin rostro. El hombre sin rostro. Es muy curioso, se aparece en una fuente y cuando se gira, ¿no? Aparece un hombre sin rostro. Entonces me parece curioso que eso apareciera a finales de los 90 aquí en Jaén, algo parecido, ¿no? Después un hombre alto con un traje. Recuerda mucho a eso, a Slenderman. Yo creo que eso simplemente no hace más que incidir en el caso o en el hecho de que todos tenemos los mismos miedos y todos tenemos las mismas imágenes en nuestro subconsciente, digamos. Todos sentimos miedo al ver algo sin rostro, todos sentimos miedo al ver algo trajeado. Seguramente lo de Slenderman, lo del traje es simplemente una curiosidad. La mayoría de apariciones suelen aparecer con trajes pues, muy grandes o la típica túnica, ¿verdad? Pero yo creo que tanto, como decía antes también David, el tema de que en un lado y en otro del charco, en diferentes épocas, pues la gente cree el mismo tipo de monstruo, el mismo tipo de personaje, de criatura, no deja de ser curioso, pero al final puede ser incluso astrológico, porque todos compartimos, digamos, ese subconsciente y esa forma de entender el terror y esa forma de entender aquello que nos asusta. Entonces es muy interesante. Yo creo que, como decía también antes, no hay nada nuevo bajo el sol y ya a estas alturas creo que no se va a inventar nada nuevo. Simplemente Erik Knudsen cogió algo que tenía dentro en la cabeza, rebuscó en lo más profundo de sus pesadillas, digamos, y creó el Slenderman de esa forma, que probablemente se parezca mucho no solo a esa figura que tú comentas de aquí cerca del Caudete, sino a muchas otras en el mundo. También se ha hablado de que el primer hombre delgado apareció en Alemania en unos grabados de hace muchos siglos y demás. Luego se comprobó que esos grabados eran también fakes y demás, que salieron en relación a la creepypasta de Slenderman. Entonces yo creo que es algo que se repite, que es una constante a lo largo del tiempo y que se pueden hacer comparaciones perfectamente entre ellos, desde luego. Con el hombre de negro, por ejemplo, el hombre de negro con el sombrero, ¿no? Sí, Solo le quita el sombrero y se parece mucho al Slenderman. El Sí, largo, por ejemplo, en Granada, en la zona de Granada hay una leyenda muy parecida también a este tipo de personajes. Pero fíjate que esas leyendas normalmente ocurren en zonas rurales, ¿verdad? Y el Slenderman también. El Slenderman está en el bosque, donde suele estar. Pero sí es cierto que también aparece en zonas ya de zonas urbanas, digamos, en la ciudad. Porque ya hemos perdido el miedo ahí al bosque, digamos. O digamos que en el bosque existen cosas raras, pero ya la gente no va tanto al bosque. O simplemente que es que por desgracia ya no queda tanto bosque. Y el terror tiene que venir ya a llamar a tu puerta directamente. Entonces, el Slenderman lo que tiene de particular es que directamente acude a ti, te acecha, va a tu puerta. No necesita que tú vayas al sitio donde se aparece, sino que te persigue a ti. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues muchas gracias. Bueno, y ahora un pequeño descanso y enseguida llegará Jesús Peñejo. Estupendo. Muchas gracias.